Virgo, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura. Las revelaciones para lo que falta del mes de julio, todo el mes de agosto y septiembre. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones cuando publico nuevos videos. Y si ya estás suscrito en mi canal, pues qué gusto verte de vuelta. Oye, sé que esta lectura está saliendo un poquito tarde, sorry, pero pues ya me estoy poniendo al día con las lecturas y con todo. Vamos a ver cuál es el mensaje para ti del arcángel que te va a estar acompañando de estas 2 últimas semanas para que termine el mes de julio. Y te sale el arcángel Ariel. Representa la carta del 2 de oros. Y esta carta te está hablando de que es importante que encuentres el balance en tu vida, que pongas orden. Ahí te está diciendo eso el arcángel Ariel. Virgo, es importante que pongas orden, que establezcas algún nivel de prioridad, cómo quieres las cosas que se den, qué es lo que vas a estar haciendo, cómo lo vas a estar trabajando, que tengas ese balance para tu vida, tanto puede ser orden en tu vida profesional como orden en tu vida personal, y que ambas entonces no golpeen o no se perjudiquen una con la otra. También esto se está hablando de que puede ser una semana bastante pesada para algunos de ustedes, estas últimas 2 semanas, en donde podrías estar haciendo muchas cosas a la vez. Tal vez incluso podrías tener varios trabajos o tener la posibilidad de hacer varios trabajos o varios proyectos a la vez. Puede ser que dentro del trabajo que tienes te dan muchas responsabilidades de cosas que tienes que resolver para fin de mes, o tienes trabajos extras, trabajos adicionales que podrían estar llegando a tu vida. Mira, cuando uno tiene trabajos adicionales, así como trabajos por fuera, yo en mi país le conozco, se dice como camaroneando, estás camaroneando. Significa que estás haciendo un trabajo que no es formal o un trabajo que no es permanente, ¿sabes? Puede ser un trabajo en una empresa, pero es un camarón, es temporal. ¿Ustedes cómo le conocen en su país? Déjame saber ahí en los comentarios, tengo esa curiosidad. Pero muy bien. Y también esta carta del arcángel Ariel te está hablando de que estas últimas 2 semanas vas a estar bastante ocupada, ¿sabes? Bastante trabajo. Y si no tienes trabajo, está la posibilidad entonces de que hagas esos trabajitos así como por fuera, temporales. Pero que sobre todo trates de encontrar un punto donde puedas relajarte o divertirte. Que hagas tu trabajo divertido. Ajá. Ese es el mensaje, lo que me están diciendo tus ángeles para ti. Haz tu trabajo divertido. Lo que sea que tengas que hacer, hazlo con una sonrisa y que te divierta. Me encanta. Me encanta. Vamos a ver cuál va a ser la energía que vas a tener durante estas últimas 2 semanas de julio, y luego seguimos acá con mucho más. Tienes la carta del extraño, y esta carta del extraño me está hablando de esa energía donde te sientes tal vez que estás haciendo cosas por primera vez. ¿Sabes? Eso también me da la energía de, imagínate cuando, si estás en una universidad estudiando y cambias de carrera o cambias de universidad y te vas hacia otra. ¿Sabes? Como también cuando sucede cuando estás en tu época de estudios en el colegio. No, estás en un colegio y de repente te sacan de ese colegio y te vas para otro y estás como, no conozco a nadie, no sé cómo conectar con la gente. Siento algo de esa energía para ti, que puede ser tal vez que te están indicando de que como vas a tener varios trabajos o te vas a estar moviendo de un lugar hacia otro constantemente desde estas 2 semanas de julio en adelante, puedes sentir tal vez que no estás teniendo conexiones reales con personas, como que no hay una conexión a profundidad, ¿sabes? Siento esa energía para algunos de ustedes. Mira, te hago un corazoncito. En donde tal vez, y esto puede ser algo completamente desconectado de la situación de trabajo, puede estarte hablando emocionalmente a ti, diciéndote de que tú sientes de que no estás creando conexiones que tengan contenido, ¿sabes? Son conexiones las que tienes hasta el momento superficiales. Y es como esa energía de que tu corazón anhela el poder tener una conversación o una conexión con alguien a mucha más profundidad. Y eso no tiene nada que ver de que, ay, me voy a encontrar, necesito una pareja para sentirme así. No, puede ser hasta un amigo o una amiga. Y siento que algunos de ustedes están como tratando de buscar esa energía. Pero sí te voy a decir algo. Ustedes saben que yo soy bien directo con mis lecturas. Acá me están diciendo para algunos de ustedes, con mucho amor y respeto, que pues si quieres conectar con alguien, tienes que confiar. Pues esta cartita aquí, la puerta, la rejilla, no sé cómo tú le conoces a la puerta, está cerrada. Entonces, si quieres que alguien conecte contigo de una manera un poquito más profunda, que tenga contenido de verdad, que no sea solamente una careta de un libro, una portada de un libro, pero que tenga contenido de ese libro, pues entonces tienes que abrir un poquito el espacio, el compás, para que conozcan un poquito de ti, ¿sabes? Bueno,
Vamos a ver cuál es la predicción para ti de lo que viene para estas últimas 2 semanas. A ver, te salieron las 3 cartas ahí directas. Directitas. Mira, tienes la carta del 9 de espadas, la carta del 5 de bastos y la carta del 4 de oros. Con esto sí hay una energía con esta carta del 5 de bastos y como yo siempre les digo, yo te doy los mensajes como los recibo. Aquí hay conflicto, aquí hay dificultad. Esto puede ser un recelo laboral, donde puede en tu trabajo, en tu vida profesional, haber tipo de recelo y competencia, en donde tal vez hay personas malas y negativas a tu alrededor que van a estar teniendo celos, envidias, porque a ti te van a estar dando muchas más responsabilidades. Entonces tú estás con esta energía del 9 de espadas diciendo así como que, ay no, ¿por qué me escogieron a mí para que yo haga esto? Y ahora, ¿cómo voy a quedar con toda esta gente en el trabajo, en mi vida, en mis estudios o con mi familia? Ahora todo el mundo me va a ver a mí mal porque van a sentir que soy el consentido o la consentida, que soy el preferido, que hay algún tipo de preferencia por mí. Tal vez este sea el pensamiento de algunos de ustedes. Y con mucho respeto te voy a decir, es mucho el problema de ellos, sea quienes sean ellos en tu escenario. Si están sintiendo celos, si están sintiendo envidia, si van a hablar de ti, es mucho problema de ellos, no tuyo. Tú no dejes de tomar responsabilidades ni cosas nuevas que te van a estar confiando a ti en tu trabajo por el que dirán, o en tu vida personal por el que dirán. Una vez más, como siempre te digo, con mucho amor y mucho respeto, es el consejo que yo te doy, es como yo estoy viendo las energías, sabes que a veces me pongo en modo papá oso y te protejo. Al final del día es algo que podría suceder y tú puedes evitarlo tomando decisiones de una u otra manera. Esto no está escrito en piedra y como siempre te digo, tú eres quien tomas la decisión. Si tú no quieres tener como este protagonismo y dejárselo a otra persona y perder oportunidades, pues porque no quieres alterar el orden de las cosas, estás en todo tu derecho y te lo respeto. Siempre haz lo que tu corazón te indique que es lo correcto, ¿sabes? Pero aquí sí siento esa energía en donde tengo que darte así como un empujoncito para decirte, oye, no dejes de creer en ti, no dejes de alcanzar tus sueños, porque pues no que puedo tener más dinero, porque entonces mi familia va a sentirse mal porque me está yendo mejor a mí que a ellos. ¿Sabes? No te restrinjas por nadie, porque nadie se va a restringir por ti, ¿sabes? Y suena muy duro y muy difícil, pero es mi misión decírtelo y te lo digo con mucho amor. Nadie se va a restringir por ti. ¿Por qué te vas a restringir por otras personas? ¿Por qué vas a dejar de alcanzar tus sueños por otras personas? Como te digo, esta es una lectura general, entonces esas personas para ti pueden representar compañeros de trabajo, podrían representar familiares, podrían representar incluso hasta pareja, ¿sabes? Ya eso aplica de una manera distinta para cada uno de ustedes. Puede ser también que una persona muy cercana a ti, o sea, tu pareja o tus hijos, tal vez se sientan de esa manera también y te afecta. Por eso está esa energía del 9 de espadas de la preocupación. Pero yo te veo bien, mira, con esta carta del 4 de oros, si tú tomas esa decisión y tomas esa responsabilidad de sea lo que venga para ti, en tu vida personal, en tu vida profesional, en tus estudios, tú vas a estar bien. Y te vas a aferrar y te vas a dar cuenta quiénes eran verdaderamente tus amigos y quiénes no. Muy bien. ¿Cuál es el mensaje de amor de parte de tus ángeles? Vamos a ver aquí. La carta que te sale, la carta del coqueteo. ¡Opa! Mira, la carta del coqueteo te está hablando de esa energía en donde vas a estar sintiendo que muchas personas a tu alrededor van a estar fijándose en ti. Vas a tener una gran actividad con respecto a tu vida social también. Por eso te veo como de un lado para otro, pero siento por eso que algunos de ustedes tal vez no están creando una conexión fija con nadie porque saltas de un lado, te vas para el otro, te mueves para aquí, te vas para allá. Entonces no te das tiempo como de plantar raíces con alguien. Tal vez eso es parte de tu trabajo, tal vez tengas un alma nómada, medio hippie, medio gitana. Por esta esa energía donde vas a sentir que tú vas a estar atrayendo miradas. Mira, me gusta. Prepárate para eso. Eso no quiere decir que vas a conocer el amor de tu vida. No importa el estado civil que tú tengas, vas a estar atrayendo miradas. Qué bueno. Me gusta. A ver, los ángeles con el respecto de los propósitos de vida, vamos a ver qué mensaje tienen para ti. Y esto puede ser tu propósito de vida, o sea, que viniste a esta tierra, o puede ser solamente algo que tienes que hacer durante estas semanas o los siguientes meses también para elevar tus energías. Te sale la carta de soltar. ¡Wow! Dice que tienes que alejarte de una situación o de personas en tu vida que te están atrasando.
Soltar eso que te está restringiendo. Abrir un poquito más ese corazón, creer en ti y arriesgarte, dar los pasos que tienes que dar por tu vida para ser feliz. Tienes que soltar esos apegos. Salir de la zona de confort. Que la zona de confort puede ser esa energía de mantenerte bajo perfil, no destacar. Porque sientes que después si destacas y llegas a la cima, después lo que viene para abajo es la caída. ¿Sabes? Esa actitud que a veces de autosabotaje. De me está yendo bien en la vida, pero no quiero decir que me está yendo bien porque después alguna trastada, algo malo me va a pasar. ¿Sabes? No tiene que ser así. Suelta. Escribe ahí en los comentarios. Voy a soltar. Lo que tú quieras, ¿no? Lo que sea que te esté restringiendo ahorita mismo. Y vamos a ver la respuesta a un problema o una situación que se te presente durante estas 2 semanas de julio. ¿Qué respuesta te podrían dar tus ángeles? Te dice, escucha a tu intuición. Eso es algo que yo siempre también te digo, ¿eh? Escucha a tu intuición. Las respuestas siempre están dentro de ti. Y como te indico, esta es una guía de lo que puede venir. Recibe lo que viene y lo que no, ya sabes cómo esquivarlo, evitarlo para que no se manifieste en tu vida. Y todo esto lo haces siempre escuchando lo que tu corazón te diga que es lo correcto. Confía en ti, principalmente. Vamos a ver el mes de agosto. ¿Cómo viene para tu vida? ¿Te parece? A ver. Recuerda dejar tus deditos para arriba, tus likes, compartir este video. De esa manera me ayudas para que mi canal se mantenga presente aquí en YouTube. Y déjame saber si te gustan estas lecturas de las revelaciones, pues para continuar haciéndolas. Y en los comentarios dime, hey J, si me encantan las revelaciones, por favor continúas haciéndolas. Muy bien. ¡Wow! Tienes el arcángel Ariel nuevamente. Este arcángel está a tu lado, peleando a capa y espada por tu felicidad y por tu éxito. Esta carta representa el 8 de oros. Y te habla de que tú tienes que sentirte orgulloso de ti, de tu trabajo, de tu esfuerzo, de tu sacrificio. Que a ti las cosas no te las han regalado, tú te las has ganado. Y si aún no te ha sucedido, te las vas a ganar. Por tu esfuerzo, tu sacrificio y tu sudor. Así es que te las vas a ganar. Y tienes que de esa manera sentirte entonces orgullosa por el excelente trabajo que estás realizando y que vas a realizar. Por eso estás destacando. Mira, esta energía, si te fijas, aquí están con libros, estudiando y tu ángel te está guiando. Algunos de ustedes podrían sentir durante el mes de agosto un llamado tal vez para retomar estudios universitarios o carreras. Y fíjate que justamente aquí te hablé de esa energía de como si cambiaras de una carrera hacia otra, sentirte extraño, como que estás en un nuevo lugar. Y ya estaba como adelantándome al mensaje. Para agosto algunos de ustedes podrían estar tomando algún tipo de carrera nueva, cambiando de carrera profesional o recibiendo algún tipo de entrenamiento para una nueva posición, para un nuevo trabajo. Hay empresas que requieren entrenar a su personal por 1 mes, 3 meses antes de poder empezar las jornadas laborales. Siento esa energía para algunos de ustedes. Se activan los estudios, se activan esas energías de entrenamientos, de aprender algo nuevo durante el mes de agosto. Incluso podría ser hasta que quieres tomarte un curso para aprender un idioma. Quieres aprender francés, quieres aprender italiano, quieres aprender inglés. Esta es esa energía de querer aprender un nuevo idioma. ¡Wow! Me gusta. A ver, ¿cuál es la energía general que vas a tener en el mes de agosto? Ahí está la carta que quiere hablarte, esta. ¡Wow! La carta del loco. ¿Qué te parece? Nuevos comienzos, vas a tener una actitud en donde te vas a sentir que tú puedes conquistar absolutamente todo lo que quieras. ¿Sabes? Esa actitud de empezar de nuevo, empezar de cero, de dar un salto de fe, de redireccionar tu vida. Tal vez algunos de ustedes quieren aprender a hablar, por ejemplo, portugués, porque te quieres ir a vivir a Brasil o te quieres ir a vivir a Portugal. ¿Sabes? Y entonces estás desde ya planificando para poder entonces en un futuro, no es que te vas a ir directamente en agosto, en un futuro entonces poder hacer este cambio en tu vida. O cualquiera de los otros lugares que mencioné. Pero me encanta esa energía. La carta del loco es una carta súper positiva, una carta de tomar riesgos, una carta de creer en ti, de sanar. Y siento que todo eso vas a estarlo trabajando lo que viene de las 2 semanas de julio, preparándote para agosto y septiembre y de aquí en adelante. Wow, vamos a ver cuál es la predicción para ti en agosto con las cartas del tarot, las clásicas. A ver qué viene para ti. Tienes la carta de la muerte, una gran transformación para tu vida.
la carta del caballero de bastos y la carta de la reina de espadas. Mira, con esto yo siento esa energía como que te vas a reinventar, ¿sabes? Vas a cambiar por completo tu manera de ver la vida, tu manera de actuar, tu manera de ser. Como que ni siquiera tú misma o tú mismo te vas a reconocer cuando esto suceda. Y esto puede tener que ver tal vez con cambios físicos, cambios de look, nuevo vestuario. Mira, cuando me ponen esta imagen en la mente, me ponen esta idea como, por ejemplo, sabes que, por ejemplo, en algunos países a veces hacen algún tipo de protección para algunas personas que declaran frente a la justicia, y esto no tiene que ser tu caso, este es un ejemplo que estoy utilizando, ¿eh? Tal vez algunos de ustedes sí. Que de repente los reubican en otro país o los reubican en otra ciudad con una nueva identidad. Y entonces les dan todo una nueva identidad, les dan toda una nueva historia de quiénes son para poder empezar su vida nuevamente y estar salvados, estar protegidos. Siento esa energía para algunos de ustedes. Ojo, atentos, ¿ah? No te estoy diciendo que te vas a meter en ningún problema, ni te estoy diciendo de que vas a tener que salir huyendo de donde estás por nada por el estilo. La energía que estoy sintiendo, ese fue el ejemplo que vino a mi mente para poder darte esa energía de crear como una nueva identidad para ti, reinventarte, ¿sabes? Como irte del lugar donde estás para dirigirte hacia otro nuevo país y reinventar tu vida, ser quien realmente tú sientes en tu corazón que debiste haber sido, ¿sabes? Hay eso para algunos de ustedes. Otros, tal vez sí, tiene que ver con esto de que pueden ser reubicados con este sistema de witness protection, protección para los testigos. Para algunos de ustedes tal vez tenga que ver con eso. Para otros, no. Para otros solamente es como esta energía de reinventarte, de transformarte, de decir, pues ahora yo voy a vivir la vida como yo quiero ser. Y eso también incluso para algunos de ustedes podría tener que ver con aceptar sus gustos o preferencias. Algún tipo de transformación. De decir, pues, este es quien soy yo y así voy a ser de ahora en adelante. Mira, muy bien. Aceptarse a sí mismo, a sí misma también. Y tal vez por eso también tenga esa energía de irse a otro lugar a vivir, a empezar de cero, pues no quieren tener como esa energía del pasado, ¿no? Para un grupo de ustedes, tiene que ver con eso. ¿Sabes? Algunos de ustedes en general podrían estar haciendo algún tipo de transición y sientes que pues prefieres irte a otro país y empezar de cero con este nuevo cambio. Hay una energía de eso para un grupo de ustedes. ¿Cuál es el mensaje de tus ángeles en el aspecto del amor? Y esto no tiene que ver con parejas necesariamente, esto también puede ser amor propio. Pero mira la carta divina que te sale, la carta de las almas gemelas. Y dice que sí, perdón, podrías estar conociendo a tu alma gemela durante el mes de agosto. Y tal vez a raíz de estos cambios que vas a estar haciendo, de esta transformación que vas a estar teniendo, de este nuevo comienzo de vida que vas a estar teniendo, va a llegar a tu vida entonces tu alma gemela, porque ahora sí estás en sintonía con la vibración correcta de quién eres. ¿Sabes? Y esto puede aplicar de esa energía, simplemente te haces un cambio de look y dices, pues ahora en adelante yo me voy a manejar de esta manera, me voy a reinventar. Y eso va a traer entonces a tu vida a la persona que tú has estado esperando. ¡Wow! Manténganme al tanto de cómo se dan estos mensajes para ustedes. ¿Cuál es el mensaje o el consejo que te dan tus ángeles con respecto al propósito de vida? Ya sabemos que para llegar a tu propósito de vida tienes que soltar energías negativas y te dice que tienes que escuchar a tu corazón. ¡Wow! Los deseos de tu corazón te van a acercar cada vez más a tu propósito de vida, a tu misión en este planeta. Y tus ángeles están a tu alrededor apoyándote, guiándote, llevándote de la mano y protegiéndote para que tus sueños se hagan realidad. Me encanta ese mensaje de esta carta. Siento que algunos de ustedes sí necesitan desconectarse por algún momento. Yo siempre te voy a recomendar que te desconectes un tiempo dentro de lo que es posible, que conectes con la naturaleza, para que estés en silencio y pueda llegar a tu vida entonces mensajes, tener esta claridad de cuál es el paso que vas a tener que dar también. Escucha a tu corazón y haz lo que tu corazón te indique, haz lo que te haga a ti feliz, no lo que tú creas que otras personas necesitan recibir para que ellos sean felices, para que quien tiene que ser feliz eres tú. Y vamos a ver la respuesta a un problema o una situación que se te presente en la vida durante el mes de agosto, así que recuerda volver a ver esta lectura durante el mes de agosto. La respuesta que te dan a la situación es que en el futuro cercano.
Una situación que se te presenta en agosto te dice que en el futuro cercano vas a encontrar la solución o la respuesta. Las cosas se te darán en un futuro cercano. Así que si durante el mes de agosto tienes una pregunta como ¿cuándo se me va a dar esto? ¿En qué momento se va a realizar? Un futuro cercano. Esa es la respuesta para ti. Muy bien. Recuerda, vamos a ver ahora el mes de septiembre, todas las energías y los mensajes que hay aquí para ti. Y recuerda, esta lectura estamos viendo hacia futuro. Vimos julio, todo el mes de agosto. Y ahora vamos a ver septiembre, así es que si alguna de estas cosas aún no se han manifestado en tu vida, tienes que esperar a que vengan esos meses. Y tienes aquí al arcángel Miguel, enfrentándose frente a ti para defenderte, con la carta del 5 de espadas. Dice que hay situaciones en tu vida que ya no están funcionándote, que no te están haciendo feliz, que puedes estarte sintiendo tal vez en la oscuridad y toda esa oscuridad va a quedar atrás porque aquí tienes al arcángel Miguel, puedes hablar con él. Ariel y Miguel son los que te van a estar protegiendo para que te indique cuál es el camino que viene para ti. Y que tienes que soltar, mira, nuevamente soltar, aquí te lo dice, release, soltar los apegos que puedas tener a cosas en la vida, cosas que no te están funcionando, no te están sirviendo, y explorar. Y me encanta cómo él está trepado en una montaña frente al mar, justamente como la carta del loco está en una piedra, en una montaña, mirando hacia el horizonte. Tienes esa energía muy fuerte para ti. Que tienes que mantenerte siempre con energías y con actitud positiva. Que la luz, el sol va a volver a brillar en tu vida. Viene un periodo de renacimiento para ti. Eso está más que claro. Con esa carta de la muerte aquí en agosto, esta carta del arcángel Miguel me está hablando de eso, de renacer, volver a nacer. Vas a sentir que las cosas, me dicen para algunos de ustedes que vas a tener una nueva oportunidad. Vas a sentir que tienes una nueva oportunidad. Y esto te va a permitir a ti entonces decir, ¿sabes qué? Voy a hacer las cosas como siempre quise hacerlas. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué belleza esa carta! Bien, vamos a ver cuál es el mensaje con tu energía que vas a tener en el mes de septiembre. Tienes la carta de la comparación. Algunos de los apegos que puedes estar teniendo que te están indicando desde julio que tienes que soltar pueden tener que ver con estar comparando tu vida con la de los demás o estar tratando de cumplir con las expectativas de los demás, que es una tendencia que estás teniendo fuertemente aquí. Y acá te están indicando, tienes que romper con toda esa energía, recordar que tú eres un ser único, que tú eres un ser especial, que no puedes ser comparado con nada ni con nadie. Que tú tienes tu propio camino, valga la redundancia. Tienes tu camino a seguir. Y eso es parte también de lo que el arcángel Miguel va a lograr en ti. El que reconozcas que ser diferente, el que reconozcas que no cumplir con la norma está bien. Él te va a ayudar a que puedas ver esa claridad, a que puedas ver las cosas con una mejor luz. Tienes que romper esa energía de ser tu crítico más duro y empezar a demostrarte amor propio a ti misma, a ti mismo. Eso te indica de que durante el mes de septiembre podrías tener esas energías de criticarte bastante difícil, bastante duro a ti, más que la gente a tu alrededor. Así que procura controlar eso. El arcángel Miguel te va a estar ayudando para que puedas controlar esa energía de no estarte criticando tanto a ti misma o a ti mismo. Vamos a ver cuál es la predicción para ti en septiembre. Tienes la... ¡Wow! Y mira, justamente, sin querer, la puse justamente ahí arriba. Tienes la carta de El Loco, de nuevo, 2 veces. ¿Qué te parece? La carta del As de Bastos y la carta del Rey de Copas. ¡Wow! Estoy en shock. La carta del Loco y el As de Bastos te habla de que viene un nuevo camino para tu vida. La firma de documentos que van a cambiar tu vida. Firma de papeles, firma de documentos, firmas de tal vez pasaportes o visas, documentos de migración que te van a permitir a ti empezar de nuevo en un nuevo lugar. Todo está arreglado aquí para ti. Ahora con esto tienes acá la situación legal que se va a estar aclarando para tu vida. Recordar siempre que el camino que tú llevas es un camino distinto al de otras personas. Y la carta del Loco la tienes 2 veces, confirmando esta energía para ti.
Es como si algunos de ustedes también, cuando venga esta energía en septiembre, vas a tener dudas. Ay, doy este paso, no lo doy, hago esto, no lo hago, firmo este documento, firmo este contrato, firmo esta situación, no la firmo. Y aquí te están indicando de que sí, de que las cosas para las personas a tu alrededor tal vez estén complicadas, pero no para ti. Siento que dentro de todo el caos que puede estar sucediendo a tu alrededor, tú siempre vas a quedar bien, tú siempre vas a caer de pie, tú siempre vas a tener los pies firmes en la tierra. Y esta energía sí te viene con fuerza en septiembre. De estos nuevos comienzos, de estas grandes bendiciones que está colocando Dios, el universo, en tu vida, abriéndote nuevos caminos, tomando el control de tu vida y de tus sentimientos también con esta carta del Rey de Copas. Y fíjate, tienes la Reina, el Rey de Copas, el Loco 2 veces. Esos nuevos comienzos, eso de reinventarte, eso de iniciar de cero, está destinado y marcado fuertemente para ti. ¿Cuál es el mensaje de amor de tu parte, de parte de tus ángeles, mejor dicho? Vamos a ver. Te sale la carta de la decepción y te indica de que alguien a tu alrededor está teniendo o tendrá durante el mes de septiembre una falsa cara, una máscara en tu vida o en tu relación. Así que atentos, atentas a estas energías para que esto no te vaya a afectar. Es una carta pesada, la carta habla de la decepción. Tal vez algunos de ustedes, esa sea la energía por la cual Miguel te va a ayudar a salir de la oscuridad, porque te das cuenta con alguien que estás. En realidad simplemente quería a tu lado obtener algún tipo de beneficio. No estaba siendo sincero o sincera al 100%. Y por eso también está la carta de la comparación a ti para decirte, empieza a ver las señales de esa persona, compárala con alguien tal vez con quien estuviste en el pasado y que actuó de la misma manera, que puedes ahí entonces empezar a notar un patrón en esta persona y decir, ya sé lo que viene, y te puedes evitar esa decepción. Estos mensajes son cosas que van a suceder en el futuro, que podrían suceder en el futuro, de las cuales tú puedes evitar. Esto no está escrito en piedra. Ya sabes que hay una energía de una persona a tu alrededor en septiembre que podría estar tratando de engañarte, podría estar tratando de no ser sincera al 100% en cualquier aspecto de vida. Y con esto te está indicando entonces de que puedes reconocer quién es, comparándola con una situación del pasado, para que no caigas en esa energía o en esa situación. Mira, te voy a dar el mensaje también que me acaba de llegar, un mensaje adicional para septiembre. Hay algunos de ustedes durante el mes de septiembre que podrían estar recibiendo una propuesta de matrimonio para firmar papeles de casarse y todo. ¿Sí? Listo y frito, vamos a casarnos. Y justo después de eso viene la energía de la decepción. Así que procura que si en el mes de septiembre te llega una propuesta de compromiso, alguien se quiere comprometer contigo para casarse en un futuro, o ya te propone matrimonio directamente para casarse en septiembre, atentos con eso. Si algunos de ustedes ya tienen su boda planeada para septiembre, solamente estén así como se dice, ojo al Cristo, estén pendientes de cómo son las reacciones de la persona que tienen a su alrededor. Si sienten algún tipo de inseguridad, recuerda que aquí hay una energía muy fuerte de soltar. Si tú tal vez estás sintiendo como que, esta persona, hay algo que no me cuadra, y ya ustedes se conocieron hace muchísimo tiempo, tienen la boda planeada para septiembre, pero tú te estás sintiendo con inseguridad, siempre escucha tu corazón. Si tu corazón te dice que no, tal vez eso es lo que te está hablando de reinventarte y de vivir una vida como tú quieras, soltando a alguien que realmente no deseas, porque no quieres casarte con esta persona. Es algo que tal vez tú has estado sintiendo, entonces no lo hagas. ¿Cuál es el mensaje de los ángeles en el aspecto del propósito de vida para ti? Y te sale la carta de energía de sanación. Tus ángeles te están preparando para un gran ascenso, una gran elevación energética y espiritual. Y te están indicando con esta carta que durante el mes de septiembre va a ser importante para ti sanar. Puede estarte indicando de que tú tienes la habilidad de sanar a otras personas energéticamente, o que tú vas a estar recibiendo algún tipo de tratamiento de sanación. Y mira cómo la combinación de estas cartas, soltar, escuchar tu corazón y hacer lo que tu corazón desea, y luego sanar. Así que para algunos de ustedes hay un mensaje general. Tal vez ustedes ya están comprometidos con quien se van a casar, alguien con quien vas a casarte, ya está destinado eso para septiembre, pero estás teniendo dudas
no lo quieres hacer y estás teniendo inseguridades y no te atreves, estás como siguiendo adelante con esos planes de bodas porque ni modo, pues como por no dañar la relación con tu familia, por no dañar la relación de tu familia con la otra familia de tu pareja, pero tu corazón y tu energía ya no ama a esa persona. Y si es así, entonces escucha tu corazón. Aquí hay para algunos de ustedes ese mensaje muy particular. Para otros tal vez no tenga nada que ver con esa energía, pero ese es el mensaje también que me están haciendo que les indique. Y la respuesta que puedes tener en septiembre de parte de tus ángeles para una situación que se te presente, la respuesta que tienes es el perdón. ¡Wow! El perdonar. Interesante. Frente a la situación que se te presente de dificultad que vas a estar teniendo durante el mes de septiembre, la respuesta que te dan tus ángeles para poder salir adelante es perdonar. Perdonarte a ti, perdonar a las personas que estén involucradas, para que puedas sanar y avanzar. Muy bien. Muchísimas gracias por estar junto a mí. Te mando un fuerte abrazo. Te decreto solo lo mejor, mucha luz y progreso.